Continuamos en Argumentos conversando con los profesores del IESA, con Edwin Ojeda y con la profesora Jennifer Campos, hablando acerca de este estudio, de este monitor global de emprendimiento, y queremos evaluar esas cifras, las vamos a tener aquí en pantalla para ir evaluando pues de alguna forma ese diagnóstico que vieron durante el 2025 y de alguna forma para los emprendedores que están hoy, al 2026, conocer a qué se enfrentan. Allí tenemos parte de las gráficas de la evolución de la actividad emprendedora temprana en Venezuela desde 2003 hasta 2025. ¿Qué vemos allí? ¿Qué vemos allí? Mira, aquí vemos, vamos a ver el 2025, ¿qué quiere decir esa cifra? Ese 7.7%, que el 7% de la población en Venezuela se reconoce emprendedora. Si ponemos esta cifra en perspectiva, el primer año que hicimos el estudio, en el 2003, era el 27,3% de la población se declaraba, se reconocía emprendedora, ¿no? Veamos cómo esa cifra decayó hasta el 2011, luego retomamos el estudio en el 2022, se mantenía la cifra estable, en el 2023 hubo un repunte de emprendedores y luego en los últimos 2 años del estudio esta cifra ha caído. Ha caído por diversos factores conocidos o no conocidos, pero el estudio no llega a determinar cuáles son esos factores. Vuelvo con la idea. No determina las cifras. Vuelvo con la analogía estamos tomando la temperatura. La temperatura es este momento. Sí, claro. Que veíamos, por ejemplo, allí en 2023, que ya es pospandemia, por ejemplo. Sí. El Venezuela se arregló. Hay efectos que... Exacto, hay efectos y quizás de alguna forma factores que uno puede hacer inferencias y uno puede decir, bueno, fue por esto, fue por aquello, pero el estudio no llega a esas causas que probablemente uno tiene hipótesis. Son hipótesis que nos planteamos, pero el estudio realmente no aborda esas causas, porque ciertamente al ser un estudio global, no evalúa diferencias tan individuales entre los países, sino que es más general para poder comparar también un país con otro. Claro, cuál es la cantidad de emprendedores que hay. Y si bien también haciendo ese análisis, como ustedes decían, y lo que mencionaban como que, bueno, los factores económicos influyen y tiene sentido. Hay un auge en 2023 que no logran sostenerse, que hablamos de esos 3 años. A 2026, bueno, vemos 2025, que la gran mayoría pues no logró sostenerse. ¿Qué es necesario de alguna forma visualizar o tener en consideración cuando vemos esas estadísticas y vemos de alguna forma, bueno, que han ido pues en bajada? El entorno, hay que analizar el entorno, hay que analizar lo que se llama el ecosistema emprendedor, las variables del ecosistema financiamiento, por ejemplo. Hay que analizar variables como la infraestructura, como la apertura al mercado, como las normas culturales hacia el emprendimiento, hacia los emprendedores en Venezuela. Y cuando uno compara esas gráficas versus Venezuela 2024, o versus Latinoamérica, o versus los 55 países del estudio, bueno, ahí vemos que hay deficiencia en ciertos sectores del ecosistema emprendedor venezolano. Claro. Vamos a seguir evaluando también las siguientes cifras para ver cómo está, pues, de alguna forma ese pulso del tema del emprendimiento. Ya lo vamos a tener allí en producción. Y seguir analizando, como usted decía, bueno, viendo las cifras, cuál es la realidad, pero también de alguna forma cómo seguir trabajando. Allí tenemos la tasa de actividad emprendedora temprana. Que es el 7% que acabamos viendo ahí. Sí, esto es lo que decíamos. Esa tasa de actividad emprendedora temprana son aquellos emprendimientos iniciales, aquellos que tienen menos de 42 meses, menos de 3 años y medio. Lo que vemos en Venezuela desde que hacemos el estudio y para los años que hicimos el estudio es que este es el mínimo histórico que hemos tenido. Es la vez que hemos tenido menos emprendimiento en Venezuela. Sin embargo, el sistema se ha estado fortaleciendo, el sistema emprendedor. ¿En qué sentido? En un sentido educativo. Hay varias instituciones educativas, las personas se están formando más en emprendimiento porque se dan cuenta, ciertamente, como tú decías, que el emprendedor hace muchos roles. El emprendedor es jefe, el emprendedor hace mercadeo, hace la contabilidad. Y hace la torta y sale a venderla y hace motorizado y hace todo. ¿Cuál es uno de los grandes problemas y qué es lo que decía Edwin sobre el contexto? Un agotamiento económico.
la realidad es que muchos emprendimientos surgen o se financian inicialmente porque para cualquier emprendimiento, así sea hacer tortas en tu casa, tienes que comprar materiales. Y entonces eso se financia inicialmente pues a través del dinero personal y el dinero de familiares y amigos. Y ese dinero pues llega un momento en el que no alcanza para subsanar 27 o 22% o 20% de emprendimiento. Y es difícil acceder a fuentes distintas de financiamiento. Entonces, eso es un factor determinante para que el emprendimiento no pueda seguir avanzando, porque no puede crecer. Sí, eso es una realidad. Es una realidad. Influye en la dinámica actual. Seguimos evaluando las cifras de este estudio y que realmente es interesante, ¿no? Evaluar cómo cada factor al final, pues bueno, ustedes decían, no evaluamos los factores, pero entendemos qué factores influyen en que al final pues tengamos esas cifras. Bien, allí lo vemos. Tenemos entonces también las etapas de la actividad emprendedora. Aquí es la explicación de lo que ya hemos venido hablando. Sí. Para el YEN, emprendimientos nacientes, Jennifer y yo nos asociamos hoy y tenemos 3 meses, hasta 3 meses. Probablemente no hemos cobrado ni sueldo. Probablemente no hayamos ni vendido, pero bueno, ya nos reconocemos como emprendedores. ¿Okay? Lo que se llama emprendimientos nuevos es de 3 meses a 42 meses. Bueno, ya a lo mejor ya hemos vendido, a lo mejor no tenemos un sueldo fijo, pero de vez en cuando cobramos algo. ¿Ok? Y lo que se llama emprendimientos establecidos, bueno, lo que ya hemos explicado, lo que tienen más de 3,5 años. ¿Qué conforma la TEA? Y en la lámina siguiente la vamos a poder ver bien, pero ¿qué conforma la TEA? Emprendimiento naciente más emprendimiento nuevo. O sea, cualquier iniciativa que tenga desde el día 1 hasta 3 años y medio, independientemente del tamaño de empleados, independientemente del volumen económico, para efecto de este estudio, y este es un estudio que ya lo dijo la profesora, es un estudio que engloba varios países, para efecto de este estudio, 3 años y medio. Pasaste un día, ya eres una empresa. Ahora, y dentro de esas cifras tienen que el 77.8% de los emprendimientos se encuentran en esa etapa inicial, que usted decía, de 0 a 3 meses. O sea, que hay una gran cifra que realmente está entonces dentro de esos. Y también en cuanto a las edades, ¿no? El 74% de los emprendedores tiene entre 18 a 44 años. Bueno, hay una gráfica excelente que muestra viene el perfil. Y sí, la realidad también es que el monitor considera, aunque la encuesta se puede pasar a personas más jóvenes de 18 años y de más de 70 años, la realidad es que tal cual se consideran emprendedores aquellas personas entre 18 y 69 años. ¿Okay? Eso es importante porque hace un filtro importante. Un adolescente, alguien que es menor de edad, aunque tenga un negocio propio, no lo consideramos emprendedor para este estudio. Ni personas de más edad de esos 69 años. Claro, hay allí un margen. Hay un margen, precisamente hay unos límites para poder hacer la comparación y en efecto, el grueso de los emprendedores se encuentra entre los 18 y los 44 años. ¿Sí? En cuanto a género, no hay mayor diferencia, está bastante equilibrado entre hombres y mujeres, lo cual es muy bueno porque, bueno, al final lo que decíamos, 50.3% género son hombres. Exacto, lo cual allí que es una cifra que habla muy bien de nosotros como sociedad, si nos comparamos con otros países. En otros países, cuando hacen el YEN, 70% de los emprendedores son hombres y 30% mujeres, u 80%. Aquí en Venezuela, vean, es igual, o sea, hombres y mujeres, digamos que tienen las mismas oportunidades y la misma vocación emprendedora. Sí. Y bueno, lo que decía Jennifer, 74% de los emprendedores en este estudio nos están dando que están entre 18 y 44 años. Sí. Y bueno, 43% autoempleo. Y tenemos que más de la mitad también tienen mínimo nivel de educación secundaria. Eso también está interesante con lo que hablamos del tema de formación. O sea, que hay porcentajes allí de personas que de alguna forma tienen un nivel educativo y tienen esas oportunidades de seguir estudiando. Sí. Tenemos ahí entonces el diagnóstico del ecosistema. Sí, esto ya es la parte que decía Edwin, que es la encuesta que se hace a expertos. Estos expertos en promedio son unos 36 expertos que se evalúan y son expertos de distintas áreas del ecosistema.
¿ok? Es decir, hay expertos que están en áreas tecnológicas, hay expertos que están en áreas fiscales, hay expertos que están en áreas más asociadas a políticas públicas, a educación, y ellos lo que nos muestran es, bueno, desde su vitrina, cómo consideran ellos que está el contexto. Lo que vemos es un gráfico que, para que lo entendamos las personas, las puntitas, eso es como una araña, ¿sí? Cuanto más cerca del centro estemos, peor estamos en esa área. Y cuanto más lejos del centro estemos, es decir, cuanto más en el borde estemos, estamos mejor. La línea amarilla es como estábamos en el 2024 y la línea azul es como estábamos el año pasado en el 2025. Que se mantiene. Se mantiene, Las si vemos tendencias, la las figura, tendencias se mantienen. es muy parecida. Vemos unas pequeñas diferencias en algunas áreas como infraestructura física y acceso a servicios. Hemos visto alguna mejora en servicios. Todo el tema de apertura de mercado, la dinámica. Venezuela es un país dinámico, es un contexto muy dinámico. Realidades dinámicas. Hay muchas oportunidades. La parte de nivel de formación profesional también está muy alta, que la vemos en la parte inferior, donde vemos las grandes carencias. Nivel de transferencia en investigación y desarrollo. Si no tienes capital para investigar y desarrollar, pues es poco probable que tengas un emprendimiento muy novedoso. Y toda la parte superior que estaba asociada a la parte financiera y al tema financiamiento, acceso al financiamiento para poder crecer, créditos y algunos temas a nivel de políticas públicas de qué tan fácil es insertarse formalmente en la economía. Sí, ¿no? Todo el protocolo y también papeleo Así, que hay que todo el llenar protocolo. y tener para ser una empresa formal. Sí, Claro, factores que inciden y que son importantes, como lo mencionaba, tener en consideración para quien hoy está dentro de esa cifra de emprendedores tempranos y bueno, saber a qué se enfrentan y de alguna forma el ideal sería ese, ¿no? Que todos los que están dentro de ese porcentaje pudiesen de alguna forma formalizar su negocio. sí. O que la merma por lo menos fuera menor. Exacto. Usualmente hay una merma en los negocios. La realidad Sí, es que eso es parte de las cifras normales de Exacto. la dinámica. la única manera de que eso fuera sostenible es que la economía estuviera en constante crecimiento. Y sabemos que eso ni siquiera en las mejores economías es así. Entonces siempre hay una merma, pero que la merma fuera más razonable y no tan alta como la estamos viendo en estos momentos. Así es, nos vamos a la pausa, al regreso seguimos con más de argumentos.